conciencia de quién eres, entrevistas a personas que inspiran y que dejan su legado a la humanidad. Somos Sole y Noé de Soltando Amarras y vamos a tener el honor de volverlo a tenerlo a él, a Robert Martínez, en este ciclo de entrevistas que, bueno, como siempre decimos, ¿no? Comenzó en el confinamiento hace muchos años y realmente es un honor poder acompañarnos en este camino y, bueno, y a toda la gente que vamos conociendo, que vamos resonando, así que los invitamos a todos, les vamos dando la bienvenida y vayan buscando ahí su tecito, su cafecito para acompañar este vivo de conciencia. Acá con matecito, día lluvioso. Y ahí, bueno, también dejamos el box de preguntas, estuvimos anotando infinidad de preguntas que nos llegaron, pero tienen ahí también el box para poner también la que quieran. Se nos escucha bien si no nos ponemos los auriculares, se nos ve bien por las dudas. Acá estábamos viendo el tema de la señal, creo que está todo ok. Hola a todos, ahí a ver, está. está. Ahí ya. A ver si nos pueden A ver de dónde se están conectando. Me imagino que muchos de España. Allá. ¡Ay, tanto tiempo! Vale, sí. Ahí estamos. ¡Robert! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy feliz, muy emocionada con este encuentro. Bueno, me alegro de veros y además en escenario distinto hoy, al habitual. Exacto, sí, hoy ya estamos en tierra, teníamos pensado también poder transmitirlo desde el velero, pero las condiciones climáticas, no sé cómo está allá, pero acá está lloviendo un montón, acá en Buenos Aires, así que estamos igual en un entorno de naturaleza. Aquí va cambiando un poco. Ahora no os veo, ahora me sale vuestra pantalla negra, pero bueno, os voy escuchando y me imagino más o menos cómo estáis, pero ahora he dejado de veros, no sé, cosas raras que hace Instagram. A ver, sí, a veces funciona. A ver, ahí nos están viendo los que están conectados, a ver si lo ven a Robert, nos ven a nosotras. Si no, de última, ¿querés salir y volver a entrar o hacer algo de eso? A ver si los demás nos están viendo. No lo sé, son cosas raras. Mientras os escuche, yo creo que es suficiente y ya está. Bien. Ahí todos nos van diciendo, y bueno, están llenos de comentarios. Pero bueno, todos nos dicen que sí, se ve perfecto, se escucha perfecto. Bueno. Qué raro. Bueno, entonces algo de ahí. Se ven ambos. Se ven ambos. Sí. No, serán cosas extrañas de esas que hace Instagram y ya está, no le demos más vueltas. Okay. Nosotros este vivo lo sentíamos como muy poderoso. A ver, Robert, ¿qué nos podés decir de este año, este 2023, que al menos acá en Argentina lo vemos como con muchos cambios y a la vez a nivel mundial están sucediendo como un montón de acontecimientos en todas partes a la vez, ¿no? Como que fin de los tiempos no, sino como que se están cayendo todas estas estructuras y paradigmas, pero como que se ven más todavía, y al menos acá en Argentina se siente como un gran cambio a resurgir, no sé si astrológicamente, cómo está alineada la energía. Astrológicamente lo que tenemos es el final del ciclo que vimos ya en 2020, 21 y 22, que tiene que ver con Plutón en Acuario, Plutón en Capricornio, que ya está acabando. Entonces, todo lo que hemos estado viendo en relación a un sistema cada día más explícito, más extravagante, más extremo y exagerado en sus ansias de control y manipulación, ahora se ve en su versión más grotesca. Ya hemos visto cómo anticipadamente empiezan a inculcar las nuevas narrativas de Plutón en Acuario, de inteligencia artificial, de humanos bioandroides, de ideología de género cada vez a un nivel más extraño y más superlativo. Pero lo que estamos viendo en este final de año es cómo se desgrana y se despedaza el viejo mundo, cómo cada vez hay más distancia entre el viejo mundo y el nuevo mundo, cómo cada vez las personas que han ido despertando están más desencantadas con lo anterior. Y ahora mismo, explícitamente en este mes de septiembre, lo que estamos viendo son muchos temas del pasado que van volviendo, cosa que sucede frecuentemente cuando hay tanta retrogradación. No es un mes para que sucedan cosas demasiado extraordinarias, de esas que se recuerdan hasta el fin de los días, pero sí para que se recuerden muchas, se reanalicen otras y vayamos cogiendo munición para los embates importantes que llegan a final de octubre con los eclipses y en noviembre y diciembre. O sea, lo fuerte llega más o menos dentro de un mes. Ahora simplemente estamos en los preparativos. Evidentemente, para que sucedan cosas de alto impacto, primero se tienen que ir gestando, creando y generando poco a poco. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Sobre todo, cómo se crea una desconfianza cada vez más grande en la política. Todavía hay gente que se reengancha porque se enamora de algún candidato, de algún partido, pero en definitiva son los últimos coletazos para que la gente, la mayoría, empiecen a cambiar ya definitivamente de paradigma, y el paradigma que incluye lo económico, lo espiritual, lo científico, lo religioso,
todos los paradigmas se cambian porque tiene que cambiar definitivamente la cosmovisión imperante. No es un proceso que se haga un día para otro, pero ya estamos justo en medio de esa transición. Sí, y también con respecto a ahí hicieron una pregunta, pero con esto que se dice que hay una nueva variante, como que vuelve de nuevo lo mismo, pero ya la gente cambió, ¿no? Ya hay más conciencia con esto. Ahora mismo yo creo que hemos llegado a ese alfa y omega, ese principio del fin, en el cual cuando vemos a una persona con tapabocas por la calle, todos sabemos que esa persona está enferma, sea de la cabeza, pensamos nosotros, o sea de algo contagioso, piensan los otros, pero estamos claros que si vemos a uno que todavía lo lleva, es que está mal. O sea, básicamente esa narrativa está agotada. Yo dudo muchísimo que en ninguna parte del mundo se pueda reiniciar ese proceso. Está directamente acabada, la gente ya está desencantada y cuando la gente común ya ha pasado página, es muy raro que puedas volver otra vez a introducirlos lo mismo. Sobre todo porque ya está completamente caducado el tema, de la gente ya está en otras historias, ya no puedes volver a meter otra vez lo mismo. El impacto que tienes, como si sacas Rocky 2 y luego sacas Rocky 3 y luego Rocky 4 y ahora Rocky 5, pues no, al final Rocky 5 ya no lo va a ver prácticamente nadie, son los más devotos, pero son muy pocos. O sea, siguiendo un poco la psicología de masas, si la gente tiene tan mala memoria y tiene tanta capacidad para aburrirse de unas cosas y otras, lo lógico es que esto no funcione, porque ellos como espectadores de esta Matrix necesitan narrativas nuevas. Entonces, esta ya está agotada. Yo veo eso que es absolutamente imposible de que pueda funcionar, por lo menos a corto plazo. Y me extrañaría que en 20 años, pues, tengan la infraestructura suficiente como para poder hacer algo así de nuevo. Es que realmente, o sea, si llegara a aparecer algo parecido a lo que pasó en su momento o alguna variante de lo que fuera, yo creo que ahora se va a poner en práctica esto que también a veces generás vos con el tema que somos la resistencia, que si el mismo pueblo no sale, obviamente, a decir esto, a estar o sea, a decir la verdad y unirse, va a seguir siempre lo mismo. Quizás también eso es una prueba para nosotros mismos saber qué hacemos. Podría ser, pero es que, insisto, salvo que se les ocurra esta tontería el mes que viene, o en noviembre o en octubre, tratar de reiniciarlo, sería un fracaso estrepitoso y sería el último clavo en la tumba de la Agenda 2030. O sea, si lo intentan otra vez, va a salir horrible y como vosotras decís, la resistencia iba a tener entonces un peso mucho más importante, había un punto de unión que se ha ido perdiendo con el tiempo, como es obvio, en el momento en el cual otra vez volvemos con lo mismo y por lo menos ya estamos de acuerdo en que esto ya no lo aceptamos de ninguna manera, o sea que la presión que ejerceríamos en contra sería ya en ese caso imbatible. O sea, yo creo que la única posibilidad que tienen los de arriba de seguir mandando es cambiando de juego. O sea, con el mismo juego yo creo que es bastante absurdo. Ya conocemos esa jugada, ya sabemos cómo responder ante ello y ahora mismo no tienen más herramientas para subyugarnos de las que tenían entonces. Exacto. Y con esto de los eclipses que nombraste de octubre y después en noviembre, ¿ahí ves como cambios a nivel mundial? Siempre los hay con los eclipses, son las épocas que son más suculentas a nivel energético. Recordemos que en el último que tuvimos, finales de abril, principios de mayo, tuvimos varios, ¿no? Y justo coincidiendo con el segundo fue la coronación del rey de Inglaterra y también fue el final oficial de la Plandie, es decir, cuando la Organización Mundial de esta gente dijo que ya se había acabado por fin. O sea, ellos le dieron justo el punto y final, creo que fue directamente el día del eclipse. O sea que podemos esperar también eventos, anuncios y cosas más o menos relevantes alrededor del eclipse que se da, creo, si no recuerdo mal, entre el 18 de octubre aproximadamente. Esa será una fecha importante de eventos y también, seguramente, dado que vuelve otra vez a estar el Sol con el nodo sur, pues también la caída de alguien importante y seguramente también, para más salseo de salsa rosa, tendremos alguna ruptura sonada, es decir, alguna relación importante del salseo y de la gente famosa que se rompe. También como podría ser el final de alguna larga alianza, dado que el nodo sur está en Libra con el Sol, pues seguramente veremos una ruptura sonada de gente muy famosa, de gente muy importante, así como también la gran ruptura de alguna gran alianza. O sea que podemos encontrar conflictos diplomáticos a gran escala, a media escala y a pequeña escala. Claro, justo acá en Buenos Aires, en Argentina, en octubre tenemos las elecciones acá de presidente y más allá de quién obviamente salga, que quizás no sabemos obviamente si
que nadie que viene a hacer ese cambio, sino siento como que todo el pueblo tenemos que salir de ese cambio que va más allá de lo político, ¿no? Como que realmente se caigan desde cero cada estructura, como que sentimos que viene ese gran cambio. Ese gran cambio, claro, tiene que ser desde abajo hasta arriba. Desde arriba van a intentar perpetuarse y de hecho ya vemos que lo hacen con toda la agresividad esa en el mundo. O sea, su ejercicio de poder se basa en perpetuarse, sea como sea. Incluso las batallas que tienen entre ellos jamás son para cambiar el sistema, sino en todo caso para ser ellos los que tienen el sillón más cercano al poder, pero en ningún caso van a realizar ningún cambio estructural del sistema que les impida vivir del propio sistema y vivir de la gente o de la gente que produce, la gente que trabaja. Entonces, todo cambio pasa, insisto, por un cambio de paradigma, un cambio en la manera de ver la realidad. Normalmente, cuando uno se plantea frente al sistema, se imagina a sí mismo pequeño y el sistema como un gigante. Eso está totalmente implantado en la psique colectiva. Todos nos sentimos pequeños respecto a ese gran gigante que es el sistema. Pero cada día lo vemos un poquito más pequeño ese sistema y cada día nos vemos un poco más grandes a nosotros. Claro, insisto que esto no se va a hacer de un día para otro porque ellos todavía aglutinan poder económico, social, poder político, pero sin embargo nosotros tenemos que, para igualar esa contienda, primero, somos más, o sea, somos cuantitativamente más seres los que estamos desorganizados, pero también somos más poderosos, por lo menos potencialmente, energética y espiritualmente. Y es ahí donde siempre insisto que está nuestro campo de batalla, en no permitir doblegarnos en ese recinto individual que es nuestra vida privada y luego en los lugares de colisión y de lucha, pues poco a poco nos vamos desconectando, vamos ganando pequeñas batallas y así el sistema, como una gran presa, empieza a deteriorarse hasta que finalmente salga todo. También las batallas que podemos hacer en el campo energético, en el campo invisible, pueden acabar marcando la diferencia. Cada vez que un ser humano, por ejemplo, empieza a librarse de sus entidades parásitas, que empieza a vencer poco a poco a todo ese entramado invisible y ponzoñoso que nos acecha en el plano invisible, poco a poco vamos derrotando también a las élites humanas que gobiernan desde las sombras. Así que el trabajo energético también es fundamental para darle la vuelta a esta partida. Sí, no sé si pudiste ver la serie esa que te recomendamos, la de la primera oleada, que está ahí en No, YouTube. Claro, no bueno, he podido ver muchas series últimamente. esa solamente se encuentra por ahí, o bueno, algún otro canal, pero es muy vieja. Pero bueno, ahí Arma habla de la resistencia y de cómo entre los pocos nos vamos como uniendo y siempre hay alguna sincronía que te lleva a conocer a la otra persona y cómo desde ahí pueden vencer realmente a los que están en las grandes cúpulas, ¿no? Como que es la única forma y obviamente esta fe o esperanza que tiene la humanidad que quizás otras entidades no lo tienen, esto de la compasión, de la voluntad divina, como que empezar a usar nuestros dones para poder vencerlos más allá. Es que hay que darse cuenta de que todo aquello que les falta a nosotros nos sobra y precisamente lo que el otro niega de sí mismo es una fuerza que nos está trasladando. Todos somos seres completos en definitiva y cuando cada uno se empieza a comprender a sí mismo se da cuenta de que tiene algunas características dominantes, algunos rasgos caracteriales que tienen prevalencia y otros quedan más en sombra. Pues lo mismo podemos hacer respecto a las élites oscuras. Ellos, por supuesto, que tienen dominante arquetipos de fuerza, de poder, de control, de sometimiento, pero eso crea una sombra muy grande, crea mucha debilidad. Entre otras muchas cosas, crea un resentimiento tremendo en los demás, crea una masa crítica que puede ejercer un karma contra ellos. También el hecho de que anulen su arquetipo de compasión o que lo perviertan y expresen de un modo tan retorcido, hace que toda la energía cooperativa que se crea en el resto de seres, que nos compadezcamos un poco de aquellos que sufren, es una energía que puede crear una comunión entre nosotros, una unión muy fuerte entre nosotros y finalmente que les haga caer. O sea que realmente ellos, si bien juegan una partida estratégicamente aceptable, siguen cometiendo fallos en cuestiones importantes y sobre todo la más significativa de ellas es la desconexión que tienen con sus vehículos superiores, especialmente con lo que es su chispa divina, su chispa creadora. Ese es el lugar donde ellos han delegado más poder, donde se han desconectado más y por lo tanto su capacidad creadora de realidad está muy limitada y la única manera de ejercer lo que tienen es utilizando al resto de seres humanos como replicadores. Pero precisamente porque cada día la mayoría de los seres humanos están más anestesiados, más dormidos, más sedados por todas las porquerías que se meten y por todas las que consumen visualmente, la capacidad que tienen ellos de
replicar realidad, es decir, los seres humanos normales y corrientes, cada día es más limitada. Así que nosotros, la resistencia, la minoría que poco a poco se va haciendo más grande y más poderosa, cada día tiene un poquito más fácil, un poquito más cerca el hecho de, primero, resistir absolutamente cualquier tipo de operación que nos quieran inculcar y, segundo, empezar a recuperar el terreno que nos han usurpado durante milenios. Claro, es como salir de la mente colmena, ¿no? Como nos tienen, no sé si querés un poco lo que se está diciendo de las guerras psicotrónicas, que como con las antenas, con las radiaciones, con los que nos fumigan, es como que de a poco te van a ir contra tu voluntad, ¿no? Uno quiere hacer algo y de repente te traen pensamientos, cosas, como que realmente están actuando desde ahí. Cosas, como que realmente están actuando desde ahí. Es lo mismo exactamente que hacen las entidades, replicarlo a un nivel electromagnético. Para mí es algo bastante obvio que se puede hacer y además es bastante fácil de comprobar cómo los campos electromagnéticos, especialmente cuando son bastante numerosos y bastante intensos, alteran la conducta, alteran el sueño, alteran el descanso, alteran la relajación, con lo cual es evidente que cualquier tipo de amplificación que se haga de esas ondas electromagnéticas tiene un efecto que condiciona toda lo que es nuestra actividad cerebral y mental. Por supuesto, altera todo nuestro organismo, altera nuestro sistema de pensamiento y cada vez tenemos que desarrollar más defensa psíquica para poder contravenirlo. Lo mismo que sucede en este campo puramente físico, a partir de nuestras ondas cerebrales, sucede igual en los planos sutiles, en el plano mental y en el plano energético, a través de las entidades que hacen exactamente lo mismo y que además también tienen su equivalente psicotrónico, es decir, que también pueden atacarnos o sabotearnos desde otros planos con herramientas muy similares. En exploraciones astrales muchas veces nos encontramos algo parecido a radiaciones y que son bastante molestas, bastante incómodas a nivel mental y que es necesario pues también hacerte tus propios escudos y demás para poder protegerte, para poder repelerlo, para en definitiva poder aislarte de toda esa porquería que nos van echando. Así que también cuanto más potentes son sus ataques, más fuertes nos hacemos nosotros para resistirnos, a que en el fondo es una suerte de darwinismo social forzado que nos ayuda a superarnos día a día. Claro, ¿y cómo hacer para poder protegernos tanto físico como a nivel astral, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, uno piensa que quizás ahí tampoco nos pueden atacar y quizás es el mayor, uno se olvida, ¿no? De lo que sueña, pero quizás ahí estamos más expuestos. ¿Cómo hacer para que todo esto no nos llegue? Para empezar hay que estar fuertes, es decir, es bastante importante que nosotros desarrollemos una cierta fortaleza, porque ese es uno de los mayores aislantes. Cuando vamos a dormir y estamos en un estado de muchísima relajación, si bien es cierto que eso ayuda a conciliar el sueño, el hecho de abandonarnos de una manera muy torpe, muy poco meditada, también puede conllevar en un momento dado el caer en lugares astrales que pudieran ser más contaminantes. Es importante irse a dormir, pero también con una energía fuerte, protectora, como diciendo, aquí estoy yo y pase lo que pase, suceda lo que suceda, o quien sea que intente intervenir sobre mi campo energético, va a recibir por mi parte una oposición firme. Entonces, cuando nosotros vamos a dormir y decretamos nuestra fortaleza, la soberanía de nuestro espacio energético, el hecho de que responderemos con fuerza ante cualquier amenaza, también estamos reduciendo la fuerza y el impacto que tienen esas ondas psicotrónicas en nosotros, tanto en el nivel físico como en el nivel etérico astrológico, astral. Lo mismo en el nivel físico. A medida que nosotros vamos decretando, vamos diciéndole a nuestro campo energético que desarrolle escudos, fortalezas o aislantes respecto a estas energías, también vamos a tener más capacidad de que se nos ocurran ideas o lugares por los cuales habrá menos contaminación energética. También encontraremos minerales y otros remedios que nos servirán en un momento dado. Yo no soy un especialista a la hora de deciros qué remedios físicos hay, pero seguramente os irán llegando todos aquellos que sean necesarios, sea como ya hemos dicho muchas veces, piedras como la xunguil, la turmalina negra y demás que pueden eventualmente ayudar algo a defenderse de estas ondas electromagnéticas, pero insisto, buscar mejor por otros canales, especialmente en Telegram, donde hay menos censura y este tema se puede buscar un poco mejor. Y en definitiva, sobre todo, el estar fuertes. La fuerza tiene que ver con un arquetipo yang, que es un arquetipo masculino, y el arquetipo masculino es el que actúa como mayor aislante. Así que momentáneamente, si estamos muy perturbados por cualquier sensación o ataque psíquico, la energía masculina nos aísla. Al igual que la energía femenina nos ayuda a conectar con cualquier cosa, si queremos desconectar utilizamos la masculina. Por eso los hombres tenemos más facilidad para desconectarnos y las mujeres tienen más facilidad para conectarse en general. Así que lo sensitivo tiene que ver con lo femenino y lo
desconectivo, o la manera de desconectarse o de aislarse, lo aislante, tendría que ver con lo masculino. Así que siempre que hagamos actividades más masculinas o que utilicemos la fuerza, vamos a ser mucho más impermeables a todos esos ataques psíquicos. Sí, a mí, por ejemplo, me pasó no hace mucho un sueño que tuve donde recibía como un ataque de una persona que, no sé, como si estuviese endemoniada, donde hablaba en muchos idiomas a la vez y como que me quería, obviamente, como atacar y yo saqué como del bolsillo como que tenía amuletos, que los tengo en realidad, pero aparecieron en el sueño y yo me acordaba que los tenía y con eso como que me empecé a proteger y no me podía tocar. Entonces dije, bueno, quizás cada uno como recordar qué es lo que te empodera y usar quizás esas herramientas. En los sueños, cualquier objeto que tengas en lo físico lo puedes replicar. Y aunque no lo tengas físico, también. O sea, el que se quiera imaginar una espada láser de Star Wars también la puede invocar e imaginarse que van los sueños con esa. Y también funciona, porque allí somos creadores, al igual que aquí, pero con una capacidad proyectiva de manifestación muy superior. O sea, aquí nosotros no podemos crear un sable láser, pero es obvio que en tu mente sí que lo puedes hacer. Pues en un sueño es igual de fácil. Y de hecho, va a tener el poder y el alcance que tú le quieras dotar. Con lo cual, a las entidades, al igual que ellas son capaces de generar nosotros en nuestro sistema mental y de visualización proyectiva cualquier tipo de elemento que las hagas a ellas más feroces, más peligrosas de lo que realmente son, nosotros podemos hacer lo propio y nos podemos imaginar o visualizar a nosotros mismos como gladiadores, amazonas, guerreros con superpoderes, y eso realmente tiene un efecto real. O sea, eso puede igualar la contienda, y respecto a muchas entidades, respecto a la mayoría, podemos vencerlas simplemente por intimidación visual, aparecer con rayos láser o con láseres con los ojos, por ejemplo, y eso puede ser muchas veces suficiente para poder enfrentarte a ellas. Obviamente no con las de más nivel, que ya se huelen un poco más del truco, pero con estas simplemente tenemos que tener o desarrollar fortaleza psicológica. Ya hemos hablado muchas veces de la importancia de lidiar con el miedo. Allí tenemos mucho más poder que ellas. Entonces, aunque nos puedan vencer momentáneamente en algún choque, en alguna contienda, realmente nosotros tenemos mucho más recorrido, mucha más potencia, y a la noche siguiente volveremos y ganaremos. Justo ahí están poniendo una propia geometría sagrada como un código personal, también cada uno puede tener el suyo. Por supuesto, es decir, cuanto más personal sea el amuleto, mejor. Porque si tomamos uno genérico, pues sí, tiene un poco el contenido arquetípico de la persona que lo creó. Sin embargo, si generas uno propio que para ti tiene una carga emotiva, de poder y de fuerza tremenda, ese es el mantra que te va a funcionar mejor. O sea, mucha gente utiliza la idea de Jesucristo, la imagen de Jesucristo, y si realmente tienen una fe devota en él, eso les va a funcionar perfectamente. El que no crea en Jesucristo, que no use a Jesucristo, que use a otro avatar, que use otra energía, que utilice otro simbolismo. De hecho, es absolutamente personalizado. Pensemos que el mundo onírico, que es lo mismo que el mundo astral, es un mundo muy subjetivo. Entonces, lo que esté en tu inventario personal, lo que esté en tu mundo subjetivo, tiene mucho más poder que cualquier otro elemento objetivable. O sea, al igual que en este mundo físico el objetivo tiene mucho peso, en el astral tiene mucho menos. Es mucho más importante lo que te imaginas, lo que emanas o lo que para ti tiene sentido, que lo que técnica objetivamente debería tener más sentido. Por eso allí importa tantísimo nuestra calidad y potencia sugestiva. Cuanto mejor nos sugestionemos, más poder tenemos de crear experiencias y de que éstas funcionen a nuestro antojo. Mientras que cuanto más nos dejemos llevar por una sugestión implantada de lo que hemos visto en películas de terror o en libros de esoterismo rancio, en el cual te hacen creer que eres absolutamente débil frente a esas entidades, pues entonces les vamos a dar más poder todavía del que tienen, gracias a nuestra delegación natural de ese poder que realmente nos pertenece. De ese poder que realmente nos pertenece. Sí, ahí están poniendo mucho, bueno, que desconectan el wifi, después también música de alta frecuencia, sentirse protegido, no sé, uno puso una con el arcángel, con su espada, bueno, cada uno como lo vea, pero sí es muy importante ese momento del sueño. Y nos llegó una pregunta también de una chica que nos preguntaba cómo hacer para reconocer en sueños una persona que se le apareció y que siente que lo ama, pero que no lo conoce en realidad. Dice, ¿puede ser esto posible? Sí, claro que puede ser posible, es decir, de hecho es bastante común el hecho de poder conectar en el plano astral con gente a la que todavía no has visto, o a lo mejor no, o no vas a ver nunca, pero que te creen algún tipo de sensación emotiva, del tipo que sea, al igual que te pueden crear emociones de asco, repulsión,
de indiferencia, de miedo o de odio, pues también te pueden crear obviamente de amor, de deseo o de lo que sea. Y es muy fácil que te puedas encontrar con entes, entidades o seres humanos proyectados astralmente que te despierten ese tipo de sensaciones. Precisamente cuando estamos en sueños, nuestro campo emocional está amplificadísimo. Así que cualquier cosa que sintamos se va a multiplicar por 10, por 20 o por lo que sea. Pero desde luego está tan amplificado que es muy fácil también que se cree algún tipo de distorsión. O sea, sí, claro, puede ser que le ames, pero habría que ver de qué manera le amas. Le amas como hermano, como amigo, como amante, como padre, como hijo. Bueno, pues hay muchos niveles de amor y habría que ir calibrando cuál es exactamente esa categoría de amor que corresponde a esa entidad o a ese ser encarnado o desencarnado o proyectado o lo que sea que sea. Claro, ¿y cómo saber que, por ejemplo, en este caso no la está parasitando o que, bueno, que es algo de que es la oscuridad que se está disfrazando de luz? ¿Cómo hacer en tu caso también para los mensajes, ¿no? Que uno canaliza en general, porque siempre nos llegan esas consultas de cómo discernir, ¿no? Para tomar como grandes guías. Para empezar, el mero hecho de ver cómo se le aparece, qué hace y qué procede, cuál es el tipo de interacción, ya nos puede dar alguna pista. Normalmente las entidades que quieren parasitar buscan algún tipo de interacción en las cuales nos dan algún tipo de instrucción. Nos dicen cosas, nos piden cosas, o sea, quieren que nosotros asumamos determinados riesgos mientras ellas nos hacen, por ejemplo, promesas, nos piden ayuda, nos piden consejo. Normalmente las que más piden o dan instrucciones o dan directrices son entidades parásitas que buscan de nosotros algún tipo de ofrenda, algún tipo de ritual, algún tipo de devoción o algún tipo de sometimiento. Hacen lo mismo que haría cualquier líder sectario, ¿no? Primero, pues te pide que te alejes de unos, que te alejes de tu familia, que te alejes de tus amigos, que confíes en ellas. O sea, van a pedir de ti que asumas, insisto, una serie de riesgos que ellas no están cometiendo, mientras ellas se dedican básicamente a hacer promesas. Si no se da ningún tipo de intercambio de ese sentido, sino que aparecen y ya está, interactúa y ya está, te da buen rollo y ya está, o te puede dar algún consejo, alguna directriz, pero te respeta y en definitiva te hace sentir bien, pues seguramente allí no habrá ningún tipo de parasitación. O sea que hay que ver cuál es la dinámica que se da en la interacción para detectar si hay un interés oscuro por parte de la entidad o simplemente se trata de una entidad o neutra o de luz que busca pues comunicarse contigo generalmente con un interés generoso por su parte. Claro. Sí, me imagino también para aquellos que reciben también información, a veces canalizaciones y demás, está bueno como implementarlo para ver realmente esos mensajes que llegan, si son instrucciones, si realmente brindan quizás que sean como algún consejo, pero desde dónde, ¿no? Y también qué siente uno, porque quizás uno lo ve como algo que no quiere hacer realmente, si vibran amor, si vibran miedo, como cómo discernir realmente, ¿no? Pasarlo ahí por el corazón a ver de dónde viene ese mensaje, si es de luz o no. Naturalmente, el filtro del corazón, vuelvo a decirlo, es fundamental, es básico y según cómo te sientas, pues ahí ya puedes ver la calidad y la calidez que emana esa canalización. Con lo cual, si no pasa el filtro del corazón, eso ya descartado de base. Pero pongamos, por eso ponía en ese caso, que sí que ha pasado el filtro del corazón, o sea, que me genera una devoción, me genera un amor, entonces ya por eso vamos un poco a la dinámica. Ya si me genera malas vibraciones, ya ni hablemos. Pero entonces, según lo que me dice, cómo me lo dice, desde dónde me lo dice, pues bueno, también cuando nos hablan con cierta condescendencia, como si ellos estuvieran muy por encima y nosotros fuéramos subnormales, eso también es para ponernos a veces a sospechar y en cierta guardia. O sea, normalmente las entidades guías o las entidades que son de luz no te hablan con un tono paternalista, como si tú fueras imbécil, como si tú no supieras nada y tuvieran que guiarte, sino que más bien suelen ser bastante simpáticas, bastante generosas y absolutamente respetuosas con nuestro conocimiento y con nuestra percepción. No intentan inculcarnos la idea de que nosotros estamos equivocados y ellas están en lo correcto, sino que realmente son inspiradoras, alentadoras, por supuesto nos dan su punto de vista, pero no nos amonestan, ni nos dan la bronca, ni nos hacen quedar como si fuéramos idiotas. O sea que básicamente podemos entender que según la naturaleza del mensaje también podemos intuir de dónde está viniendo ese mensaje. Tal cual. Bueno, los guías en realidad o están en un plano más superior que acá, en realidad la maestría es en esta densidad, ¿no? Con todos los problemas, obstáculos que uno tiene, y uno quizás se siente como impotente o como no puedo, o se siente inferior, y en realidad todo lo contrario, porque acá tenemos como la gran valentía, la gran maestría, ¿no? De estar haciendo esta labor con todo, obviamente con toda la Matrix o todo el sistema en contra. Por eso digo que
no hay que subestimar la importancia del ser humano y de su conocimiento y de su discernimiento dentro de esta Matrix, que es aquí donde está realmente, como tú dices, la dificultad mayúscula. Es aquí donde realmente estamos con todo tipo de distorsiones, confusiones y trampas, que claro, desde el otro lado, cuando tú ves el juego energéticamente hablando, no te pueden engañar, pero aquí está todo muy embrollado. Realmente hay una confusión tremenda porque no vemos directamente el cuerpo energético, sino que este pasa a través de filtros sensoriales, de filtros cognitivos, filtros emocionales, de sistemas de creencias y por lo tanto nuestra percepción está muy alterada. Incluso en un momento dado estás frente a un ser humano y colisionan dentro de ti, tu compasión por ese ser y las ganas de ayudarle, y luego tu instinto de supervivencia que te lleva a protegerte. Entonces, no es que te esté engañando, es que a lo mejor prevalece tu instinto de compadecerte de él, tus ganas de cooperar, tus ganas de que sienta de ver, tus ganas de complacerle con la amenaza que él supone. Entonces, por eso no es que la gente buena les tome más del pelo, es que todavía su impulso por ayudar, su impulso por servir, su impulso por complacer y por agradar, prevalece sobre su instinto por protegerse, por defenderse y por considerar al otro una amenaza. Y al revés, aquellos que siempre están en constante a la defensiva, viendo una amenaza en todas partes, luego les cuesta muchísimo conectar con la compasión, conectar con el amor, conectar con la cooperación del otro, y por lo tanto eso dificulta mucho luego que tengan relaciones saludables. Por eso esto es un plano bastante complicado porque se mezclan muchos sistemas perceptivos al mismo tiempo. Y sentís, Robert, hoy que subiste justo el posteo este de los talentos, de los dones y talentos, que es realmente como que cada uno tenga que asumir los talentos y dones que tiene, que quizás está necesitando, para que cada vez seamos más, ¿no? Que a veces mucho quizás eso lo oprimimos y tratamos de, bueno, yo esto no lo tengo, sigo en la matrix, en el sistema, en lo cómodo, en lo que quizás las creencias o lo que yo tengo que ser, y ahora como que es momento que cada uno active, ¿no? Esos dones y talentos. Sí, por eso estoy dedicando algunos mensajes a tratar de resignificar lo que son los dones y talentos, porque normalmente la comprensión que tenemos sobre ellas es muy limitado, muy fraccionado y muchas veces altamente confuso. Hoy ponía precisamente la importancia de la sensibilidad. Normalmente la sensibilidad la vemos como un defecto. Soy sensible o vulnerable respecto a algo, significa que eso es malo, en lugar de pensar que si tengo sensibilidad respecto a algo, significa que mi percepción está amplificada. Claro, si en lugar de decir soy muy sensible o muy susceptible, digo, tengo una percepción amplificada respecto a un fenómeno, bueno, eso ya suena más ventajoso. Esto parece que tiene una externalidad positiva. Nos centramos mucho en la parte negativa, que por supuesto, cuando tienes una percepción amplificada sobre cualquier fenómeno, esto te puede crear potencialmente más dolor, más sufrimiento. Si tengo una percepción amplificada del sentido de la justicia, entonces la injusticia me repatea. Si tengo una percepción amplificada de la verdad, entonces la mentira me repatea. Y así lo puedes usar con todo lo demás. Lo mismo cuando hablamos de las heridas psicológicas. Es que tengo una herida, digo, bueno, pues ¿cuánto tiempo has dedicado tu vida a tratar de tapar esa herida, a tratar de sanarla, a hacer cosas para compensar esa herida? Realmente tienes que sanarla o puedes aprovecharla a tu favor. Si una persona, por ejemplo, tiene complejo de ser fea, ¿cuánto tiempo ha dedicado muchas veces a embellecerse, a desarrollar otras destrezas para compensar esa fealdad que se siente y que percibe que los demás le generan rechazo? Oye, bien aprovechada, es una fuente de energía, de motivación incalculable. Cuando nosotros aprendemos a aprovechar todo lo que somos, todo lo que está en nosotros a nuestro favor, cambia completamente la percepción que tenemos de la todo lo que somos, todo lo que está en nosotros a nuestro favor, cambia completamente la percepción que tenemos de la película. En lugar de pensar que estamos estropeados, equivocados y tengo que pasarme la vida entera reparándolo todo y convirtiéndome en algo que realmente no soy, ¿por qué no empiezo a conocer lo que soy y a ser verdaderamente pragmático, a utilizar realmente a mi favor todo lo que está aconteciendo en mi vida? Lo mismo, que has tenido unos padres que han estado muy encima, bueno, pues has tenido unos padres que te han querido, que has tenido unos padres que pasaban de ti, has tenido unos padres que te dejaban libertad. Da igual lo que hayas tenido, úsalo a tu favor, porque seguro que vas a encontrarle alguna ventaja si aprendes a desarrollar una mirada más inteligente. Lo que ocurre es que todavía no tenemos un paradigma mental y psicológico para poder entender las características del individuo, cuáles son las esenciales y cómo se pueden desarrollar en positivo. Porque, insisto, incluso cuando nosotros miramos por astrología la carta natal,
La gente sigue todavía, por lo general, identificándose con rasgos variables, con cuestiones que son del momento, con cosas que no son esenciales. La carta natal representa la estructura profunda del individuo, por eso no me cansaré de repetir que nadie es o nadie tiene una carta de persona insegura o de persona segura o de persona valiente o de persona cobarde o de persona tímida o de persona extrovertida. Todos esos rasgos están potencialmente en todos nosotros y de lo que se trata es de colocarse en la posición arquetípica ideal para que tú estés cómodo, seguro, seas valiente y actúes con la máxima determinación, porque todos tenemos esa capacidad si somos capaces de colocarnos en el lugar que nos corresponde. Y justo nos había llegado en relación a eso, a los talentos, a los dones, por ejemplo, esas herramientas que, por ejemplo, en algún momento no se dan determinados proyectos, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando queremos avanzar y de repente se frena todo? ¿Es porque realmente no es para mí, quizás no es lo que yo tengo que desarrollar, o sí tengo que dar la vuelta y tengo que aplicar algo para ver si funciona por ese lado? Hay montones de situaciones que pueden explicar por qué se está frenando y no siempre es porque no es para uno mismo. De hecho, antes de tirar la toalla, habría que intentarlo desde muchos ángulos, mucho tiempo y en muchos momentos distintos. No quedarse simplemente con una experiencia que a lo mejor simplemente estaba fallando una cuestión contextual. Quiero decir, la mayoría de las cosas que acaban funcionando de verdad en esta vida ha sido tras muchos intentos, tras probar desde muchos ángulos, en muchos momentos y con muchos actores diferentes. Rara vez las cosas buenas, las verdaderamente virtuosas, salen perfectas y rodadas y fluidas a la primera. Con lo cual, por lo general, normalmente hace falta insistir desde muchos ángulos, sobre todo si hay una motivación de fondo que prevalece. Otra cosa es que yo empiece a hacer algo y realmente me desmotive y me desencante porque no es lo que yo esperaba. Entonces puede ser que haya sido un error de percepción, porque obviamente cuando nosotros tratamos de hacer algo nuevo, hacemos una apuesta teniendo en cuenta que no sabemos exactamente lo que estamos escogiendo, tenemos una idea aproximada de lo que queremos, entonces puede haber un error de juicio previo. Si el error de juicio era previo, hostias, esto no es lo que yo esperaba, vale, corrijo y vuelvo a empezar. Pero si sí que es lo que esperaba, si me encanta, pero no consigo hacerlo bien, bueno, vamos a darle otra vuelta de tuerca más. Vamos a analizarlo desde otro ángulo, porque seguramente habrá que seguir insistiendo hasta conseguirlo. Rendirse no es una opción. Recalcular, cambiar la estrategia, temporizar, sí. Sí que hay momentos para cada cosa, momentos para ir cambiando la estrategia, la acción, el momento y el lugar, pero rendirse en algo que para ti es importante, eso está fuera de toda consideración. No se puede, está absolutamente prohibido. Y me imagino que muchas veces también en la misma meditación, quizás llegan las respuestas también, ¿no? De por qué quizás no nos estamos viendo determinada claridad, por eso es tan importante como ir hacia adentro y ver a ver por qué puede ser, o quizás algo que no estamos contemplando, como sacar la fortaleza desde ahí. Sobre todo en la meditación, hacer una introspección para hacer un análisis mucho más sereno y frío de lo que realmente está pasando. De hecho, llegar a la conclusión de que esto no es para mí tiene que ser solo y exclusivamente porque no estoy nada a gusto. No porque, o sea, si me está gustando, si me lo estoy pasando bien, aunque me sienta torpe, continúa, insiste. Pero si es simplemente porque no lo consigo, porque no me siento suficientemente talentoso, espérate, porque seguramente sigue habiendo algo de ti allí. O sea, tú te estás buscando a ti mismo a través de esa experiencia, no la dejes. No la dejes simplemente porque hay una problemática técnica, porque hay una problemática logística y mucho menos porque creas que hay una problemática de talento. Porque, insisto, es como decir, yo no valgo para la música. Digo, no, yo creo que todo el mundo vale para la música, y te pongo como algo muy amplio, pero claro, no todo el mundo para el mismo instrumento, para el mismo tipo de música, para el mismo tipo de escenario. Todo el mundo vale para bailar, quizás no todo el mundo vale para bailar, pero todo el mundo podría hacer algo dentro de la música. O todo el mundo podría hacer algo dentro del arte. Yo creo que sí. Solo que no todo el mundo dentro de las mismas disciplinas o dentro de las mismas funciones. Lo mismo, todo el mundo puede hacer algo dentro del mundo intelectual. Seguramente sí, pero no quizá desde el mundo académico. O sea, realmente las categorías a las que podemos aspirar son muy, muy, muy amplias. No estamos tan limitados. Lo que ocurre es que para prosperar, para tener éxito real, éxito de autorrealización, felicidad y reconocimiento en cada una de las actividades, vamos a tener que afinar mucho. Y si no hemos afinado mucho, no lo conseguiremos. A lo mejor yo me pongo a cantar ópera y lo hago horrible, pero pongo otro estilo como cantautor y a lo mejor hay alguno que lo hago medio pasable hasta que encuentren alguno en que lo hago razonablemente bien o incluso muy bien. Pero voy a tener que hacer un camino de exploración interna y externa brutal para poder llegar a ese nivel de detalle. Es falso cuando alguien piensa, mira, esta persona ha encontrado su lugar y ya está, y es feliz y va como un cohete. Digo, no funciona nunca así. La persona que encuentra
algo, luego sigue caminando, se sigue tropezando con montones de obstáculos, con montones de problemáticas. No es encontrar tu camino y ya está encontrado la música o la pintura. Digo, no, no. Y luego ahí te vas a estar definiendo y redefiniendo sin parar, reinventando sin parar. No llegas a un lugar y es llegar y besar el santo. Te vas a estar reinventando una y otra vez. Pues que nadie piense que hay una serie de seres afortunados que encuentran algo por lo que sea y ya se quedan ahí toda la vida sin cambiar ni una coma. No funciona de esa manera y si alguien dice eso, obviamente está mintiendo, está exagerando o no ha llegado al máximo nivel de virtuosismo que podría. Claro, porque es parte de la evolución del ser humano, ¿no? Todo el tiempo también estar cambiando y descubriéndose, es como, y es parte del proceso. Es que la motivación se basa en los retos. Entonces, la reinvención significa que yo necesito nuevos desafíos si quiero volver a sentir lo mismo que al principio. No puedo sentir lo mismo que al principio porque la primera vez yo tenía unas expectativas, tenía un reto que superar y la segunda vez yo no puedo sentir lo mismo con un reto que es de menor categoría que el primero. Por eso me tengo que reinventar constantemente. Por eso cualquier ser humano que se precie, que quiera sentir alegría, felicidad y autorrealización, tiene que retarse continuamente. Si uno, por la razón que sea, empieza a estabilizar mucho su vida, va a ir perdiendo poco a poco la motivación, va a ir perdiendo poco a poco la alegría y las ganas de hacer las cosas, porque la paz y la tranquilidad son contrarias a la alegría y la satisfacción. La paz y la tranquilidad lo que generan es un entorno sereno, apacible, tranquilo, equilibrado, que está muy bien y es muy deseable, pero la alegría, la satisfacción, la motivación son emociones desequilibradas. Si uno quiere tener esos picos de intensidad, tiene que desequilibrar su sistema. Uno no puede gozar de la comida si no tiene muchísima hambre o muchísima sed. Pues eso es lo mismo. Tengo que desequilibrar y por lo tanto asumir riesgos si quiero tener o gozar el premio de la supersatisfacción. Pero si quiero gozar una gran satisfacción, también tengo que enfrentarme a la posibilidad de un gran fracaso, de un gran riesgo o de una gran dificultad. Si no asumo una, no puedo comprar la otra. Van indivisiblemente unidas en este plano de dualidad en el que estamos. Si uno quiere ser un Buda, será un Buda absolutamente sereno, tranquilo y relajado, pero no va a experimentar ningún pico de felicidad, de satisfacción, de placer o de motivación. Eso está excluido en la mente del Buda precisamente porque ha alcanzado la variable horizontal, no la vertical. El que quiera vertical tendrá una vida estresante pero tremendamente estimulante. Cada uno puede escoger o puede ir jugando con las dos, que es lo más interesante e inteligente. Claro, siempre es libre albedrío, ¿no? Es verdad, o sea, cada uno elige ahí cómo lo quiere transitar. Y con respecto, por ejemplo, ahora que cada vez se habla más, ¿no? O sea, siempre se habló de salto cuántico, pero ahora como que tiene más peso. Si nos podés, para muchos que no saben sobre la quinta dimensión, ¿qué nos podés decir sobre eso? Y si se puede saltar a la octava sin pasar por la cuarta antes, porque se está hablando mucho de eso ahora, como que directamente ya se salta sin digamos, transitar las anteriores. No sé qué opinás de eso. Hombre, el que salte sin transitar por las anteriores llegará con déficits. O sea, el que salte sin transitar por las anteriores llegará con déficits. O sea, llegará realmente con ciertas carencias. O sea, al igual que este plano es complicado, en el que vivimos ahora, si saltamos a otro va a ser todo tremendamente fácil. No tiene tampoco mucho sentido lógico pensar que en otros planos todo va a ser extremadamente sencillo y sin embargo en este pues no se sabe cómo, pero es infernal. Digo, pues no habrá tantísima diferencia entre unos y otros. Hay que tener en cuenta que también cuando nosotros accedemos en meditación, en visualización a otros planos, va un poco la línea de lo que he dicho. ¿Por qué nos parecen tan magníficos? Por la comparación con este plano. O sea, paso aquí en una densidad muy complicada, entro en una meditación y ¡wow! Eso es espectacular, es increíble. Digo, vale, como contraste. Pero si consigues sostenerte ahí un rato, esa sensación de subidón empieza a diluirse, empieza a estabilizarse y hay un momento en el que ya lo sientes como una serenidad en calma y ya, y se acabó. Entonces la quinta dimensión lo que nos pide es conectarnos con un plano relacionado con el corazón. Al principio puede ser un subidón, pero luego se estabiliza. Luego uno se acostumbra, el cuerpo energético se cohesiona en ese nivel de densidad y por lo tanto ya empieza a ser una actividad normal y corriente. Imaginad que pasamos de una encarnación en la que somos
un animal, somos un sapo, por ejemplo, y de repente pasamos a un ser humano, pero pasamos de sapo a humano en 2 segundos. Imagínate el alucine que sentiría el sapo al tener una mente consciente que hace tantísimas operaciones mentales, que tiene esa capacidad de abstracción. Estaría el sapo alucinando en colores, o sea, sería espectacular. Pero al cabo de un tiempo estaría en esta mente y digo, bueno, pues ya me estoy empezando a cansar y esta mente ya me empieza a perturbar. Bueno, pues tened en cuenta que lo que sucede en las otras dimensiones es bastante similar. Entonces, tampoco es para idealizar otros planos de realidad, simplemente porque nos encantan por contraste a este. Pero una vez que estás allí, no es tan complicado. Entonces, el salto cuántico, para mí, tiene que ver con ser capaz de pensar multidimensionalmente. Al igual que aquí somos capaces de ver el binomio cuerpo-mente, tenemos cuerpo, tenemos mente, pues hombre, cuando empezamos a tener en cuenta que hay alma, que hay espíritu, que hay otros cuerpos sutiles, eso ya es el inicio del camino espiritual y por lo tanto del salto cuántico o salto dimensional. Cuando eso empieza a actuar al unísono, digo, bueno, voy a suponer que tengo alma, ¿qué quiere mi alma? Voy a suponer que también tengo espíritu, ¿qué quiere mi espíritu? Bueno, pues cuando uno empieza a alinear todo eso, ya empieza a darse cuenta de que el universo está vivo, que interactúa contigo, que te está respondiendo constantemente. Eso es lo verdaderamente interesante y es el verdadero salto cuántico. Yo no creo que se pueda saltar directamente a la octava, aunque algunos lo digan, yo creo que eso no es posible y bueno, el que lo haga tras fallecer, bueno, eso sí que podría ser, pero en vida me extrañaría bastante que se pueda saltar de una tercera a una octava. La verdad es que me parece bastante complicado. Y las últimas así actualizaciones que tengas del astral, no sé si tuviste alguna novedad en estos tiempos. ¿Alguna investigación? ¿Alguna en particular? investigación? Estoy con bastantes cosas. Una de ellas sería, este fin de semana estuve haciendo una serie de experimentos que me vinieron así como muy espontáneamente, y era probar de utilizar una serie de comandos, una serie de filtros energéticos para ver cómo ve el mundo, por ejemplo, un reptiliano. Entonces, utilicé filtro Anunnaki y filtro draconiano para ver exactamente cómo ven el mundo ellos. Y sorprendentemente toda la percepción se modificó y era algo parecido a una visión infrarrojo. Es decir, empezabas a ver el mundo, a ver la realidad del astral desde ese rango perceptivo. Todavía no he explorado mucho esa idea, pero fue bastante interesante ver como un color más bien rojizo y todo bastante oscuro cuando utilizaba la frecuencia Anunnaki y como con la frecuencia Draco todo se veía como de un color verdoso e incluso como muy comprimido. No he llegado a interactuar con seres, pero puede ser muy interesante ver a otro ser, por ejemplo, cómo se ve desde ese filtro. Intuyo que tiene que haber muchísimos más filtros para entender exactamente cómo nos ven ellos y cómo perciben la realidad. O sea, que eso puede ser bastante interesante y estoy justo también en ello. Y también algo que hay novedades que he explicado en un vídeo con David Parcerisa, que supongo que publicará o mañana o pasado, porque lo grabamos la semana pasada, pero básicamente, en resumen, lo interesante es descubrir que tenemos diferentes fractales nuestros dentro del mundo astral, del mundo energético, y muchos de los cuales están capturados o secuestrados en diferentes planos, entre ellos la Luna. Parece que es un lugar en el que la mayoría tenemos cuerpos nuestros en miniatura, o sea, por ejemplo, como una versión bebé vuestra, pues allí, y normalmente está bastante parasitada. Entonces, al hacer limpiezas energéticas en nuestros fractales de la Luna, se notan bastante las ventajas vitales, energéticas, visuales y perceptivas, porque es como si un muñeco, una parte de nosotros, como un muñeco de vudú que han hecho de nosotros, fuera limpiado, fuera sanado y automáticamente nosotros también recibimos algún tipo de ventaja al respecto. ¿Y esa limpieza la podemos hacer nosotros mismos, por ejemplo? Claro. Sí, en una meditación busco, ¿hay algún cuerpo mío, algún clon mío, alguna versión mía, por ejemplo, en la Luna o en otro plano dimensional o donde sea? Y los voy buscando. De hecho, puedes incluso buscar aquella que está más alejada de ti, puedes hacer lo que quieras. Y te das cuenta de que las más altas parasitaciones no se dan en tu cuerpo astral principal. Tu cuerpo astral nuclear puede estar bastante bien. Y dices, coño, pues yo me encuentro mal. Digo, vale, pues entonces vamos a buscar en otro lado. Y empezamos a buscar en esos fragmentos perdidos, en esos clones, en esos fractales nuestros, y al realizar limpiezas energéticas a esas otras porciones de nosotros,
encontramos que eso genera beneficios cuantiosos. O sea que también es un paso más dentro de la sanación energética. Ya había gente que trabajaba con esto, con los pedazos de alma perdidos, con vidas paralelas o vidas simultáneas, pero aquí le damos un toque especial más al darnos cuenta de que muchas veces esas partes de nosotros están literalmente siendo torturadas por entidades. Cuando deshacemos esa tortura o esas hostias en vinagre, pues realmente conseguimos ventajas espectaculares en nuestro cuerpo energético. Y Robert, ¿podemos ayudar, por ejemplo, si sabemos de una persona que está obviamente siendo torturada, por ejemplo, en algún plano, o en este caso en el plano físico, por ejemplo, el Jacobo Greenberg, no sé si escuchaste que Sí. desaparece, hace mucho tiempo desapareció, y que mucha gente puede conectar con él, que está en túneles subterráneos, y que está siendo torturado, y que de hecho la gente que va a ayudarlo se le tira, o sea, a veces aparece como tecnología alienígena, ¿no? Que no te deja avanzar, o que es muy poderoso esa tecnología, entonces como que nunca llegan a poder ayudarlo. ¿Qué se puede hacer, digamos, desde uno, ¿no? En esa situación? No sabía que lo habían buscado ahí a Jacobo Greenberg porque desde hace tiempo sospeché que estaba atrapado en túneles, lo vi en canalización también atrapado en túneles y estaba retenido. Entonces supongo que se le puede sacar de allí, pero va a ser costoso. Ya probaremos de hacer alguna expedición así más multitudinaria y tal vez lo consigamos. Pero algo se puede hacer en proyección meditativa y hay además diferentes maneras de hacerlo. De hecho, podemos abordar la experiencia meditativa como mínimo desde 3 registros. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Explico así brevemente en qué consiste. En primera persona, cuando uno se proyecta, por ejemplo, astralmente o se proyecta en visualización, se puede imaginar a sí mismo como dentro del avatar y por lo tanto yo veo a través de estos ojos y me voy moviendo como si yo estuviera, por ejemplo, dentro de ese túnel. Entonces, dentro del túnel voy tocando las paredes y voy viendo como si fuera una especie de personaje de videojuego. Esta sería la experiencia más inmersiva en primera persona. Para algunos tipos de individuo, la experiencia proyectiva en primera persona es la más útil, que es la que vivimos en los sueños normalmente. Somos nosotros como protagonistas, somos un ser, tenemos un cuerpo y nos movemos a través de ese cuerpo. Luego tenemos la segunda persona, que es lo que llamamos canalización. Ahí directamente, tanto si tenemos cuerpo como si no, interactuamos y tenemos algún tipo de conexión o conversación con otro individuo. Y entonces, a partir de la conexión que nosotros tenemos con el individuo, vamos sintiendo y registrando en nuestro cuerpo qué está pasando. Entonces, muchas veces utilizamos la segunda persona para interactuar. O sea, no es una experiencia puramente inmersiva y solitaria, sino que además o podemos tener acompañantes y compañeros o podemos interactuar con las entidades. Y luego está otra modalidad más ideal o más adecuada para la gente de tipo más intelectual, que es la tercera persona. O sea, en lugar de meterme yo y zambullirme, me imagino desde fuera y utilizo una especie de muñequito que soy yo, pero yo estoy fuera. Yo estoy como observando el juego desde una pantalla y voy tocando los muñequitos como si tuviera el joystick de un videojuego. Entonces, la tercera persona, el joystick de un videojuego. Entonces, la tercera persona sirve para hacer también algún tipo de operación energética de otro estilo y sobre todo puede tener más potencia energética para hacer según qué acciones, aunque pierdes mucha sensibilidad para captar lo que está pasando. O sea, en la primera persona lo sientes todo muchísimo más, con lo cual vas a captar mucha información sobre lo que está pasando realmente, pero en la tercera persona vas a comprender a un nivel intelectual mejor lo que está sucediendo y además también puedes hacer operaciones interactivas mucho más amplias. Así que en todos esos niveles puedes ir a sanarte. Puedes ir tú solo, puedes ir acompañado de un guía o de un amigo, de quien sea, o puedes directamente ir en tercera persona y tratar de resolverlo todo como si fueras el administrador que está cambiando comandos dentro del programa del videojuego. Y se me ocurre, quizás en este caso, como son varios los canalizadores que justo como que se pusieron de acuerdo como para a ver, todos llegar desde algún momento a hacer la prueba, ¿no? Pero siempre fue como individual. Quizás que ellos se unan en el mismo momento que se puedan hacer para poder hacerlo en equipo, no sé si es posible, ¿no? Para que no siempre sea atacado, creo que es como un líquido metálico que como que aparece, como si fuese un negro, pero que después se transforma y como que es muy poderoso. Digo, quizás día varios sea más fácil para que ellos estando en ese lugar puedan liberarlo. Seguramente sí, pues ya lo probaré, ya haré la prueba de ir a por Jacobo Greenberg, a ver si me puedo también coordinar con estas personas que ya están haciendo proyecciones astrales, tratando de sacarle de allí, porque me parece un ejercicio interesante y además por la experiencia acumulada que tengo en ese tipo de procesos, creo que se me ocurren bastantes ideas de cómo poder abordarlo, sobre todo porque esas entidades cuando tienen mucho poder, ellas también están fractalizadas.
Entonces tú a lo mejor te las encuentras en un plano donde son muy poderosas, pero otros son muy débiles. Entonces lo mismo que nos hacen a nosotras, que nos atacan en un plano donde ellas son muy fuertes, también podemos hacer lo mismo y atacarles, entre comillas, a ellas donde son débiles. O sea, que realmente en el plano en el que está Greenberg atrapado, pues también tiene que tener otros fractales por otro sitio. O sea, se me ocurren muchas estrategias para abordarlo. Hacerlos muchos, o sea, muchos al mismo tiempo, proyectarse para ayudarle, también facilita que pueda tener éxito la misión. Ya lo buscaré porque algo me sonaba esa idea, pero si luego me pasáis el enlace de la gente que lo está haciendo, pues ya me ofreceré para la misión también. Sí. Sí, también se ve que es común, también me acuerdo de un video que vi de YouTube de Daniel Cipolat, que era un canalizador argentino, que también hablaba de esto, que se lo llevaban en túneles subterráneos, como en Rusia, él veía algo así, donde también se le hacían experimentos y él no sabía qué hacer porque decía como que no podía volver, como que le costaba mucho. Entonces, La captura del alma. quizás Sí. hay personas que tienen como este don sobrenatural y que, bueno, vienen a hacer experimentos porque como realmente que sobresale sobre el resto. Es que dentro de una vez que uno ya está metido en esos mundos, le pueden retener, bueno, hay maneras para que algunos seres muy poderosos, si se unen muchos a la vez, puedan hacerte una retención, pero lo mismo que te la pueden hacer, lo puedes hacer al sentido contrario. O sea, es un tema muy interesante en el cual todavía tenemos demasiadas aristas por desvelar y por despejar, muchas cosas que todavía ignoramos, pero poco a poco lo vamos comprendiendo un poco mejor. Entonces, sí que se puede hacer ese tipo de secuestros energéticos, pero lo mismo, también, o sea, yo intuyo que todos estamos en algún modo secuestrados energéticamente y por eso la humanidad también está como está. Entonces, a medida que vayamos creando esa liberación en esos planos, aquí vamos a notar mejoras importantes. Yo por lo menos ya las estoy notando en este plano puramente mental y físico y seguramente las iremos notando más a medida que esa liberación se vaya haciendo de manera mucho más colectiva. Sí, y sentís que está cerca la liberación, por ejemplo, no sé, se está hablando mucho de lo que es el reseteo, ¿no? Que quizás se quiere lograr en este momento porque la humanidad está evolucionando, como en otras épocas de Atlántida, Lemuria, que realmente al final quedó todo, digamos, bajo el agua, digo, puede llegar a suceder y tenemos la posibilidad de detenerlo. ¿Cómo lo ves esa situación? Hombre, desde luego que si quieren resetearlo lo vamos a detener, eso lo tengo clarísimo. O sea, no van a tener éxito seguro, sobre todo en el momento en el que ya su plan no está tan avanzado, en el que le faltan tantos pasos para implementarlo, en el que hay tanta gente que se ha dado cuenta del plan, y si bien no todo el mundo sabe lo que hay que hacer para oponerse, por lo menos ya hay una intuición y hay una intención clara de oponerse y de resistirse, entonces a partir de ahí el encontrar la forma de desarmarlo es solo cuestión de tiempo. Y yo diría que, bueno, relativamente poco tiempo. No digo que se va a desarmar todo inmediatamente, pero a medida que lo vamos haciendo a nivel energético, el otro va sucediendo mucho más deprisa. O sea, que estamos en ello. Y se le puede pedir, Robert, asistencia, no sé si lo has hecho, como en otra línea de tiempo, a otro Robert, por ejemplo, que está como más evolucionado, y uno le pide asistencia como para hacer ese salto cuántico que te dé las herramientas que uno necesita. Sí, se puede hacer, y de hecho lo hago habitualmente, de estar en conexión con otras versiones de mí. Lo que pasa es que normalmente no están más avanzadas, sino que están más o menos igual. Entonces, como estamos más o menos igual, pues es un poco parecido. Es más, no solo es que te encuentres en otra versión de ti, es que te puedes desdoblar en la otra versión de ti y que ella se desdoble en tu versión. O sea, aquí lo interesante es, pensemos esto, si tenemos diferentes fractales nuestros, muchas veces en los sueños ordinarios de cada noche, no es solo que te despiertes en otra vida o en otro lugar, es que te despiertas siendo otro, es que te desdoblas, apareces en otro cuerpo y a lo mejor te pones en una versión mucho más involucionada de ti. Y eso es lo que te pasa fundamentalmente en las pesadillas. En las pesadillas no solo estás en un ambiente horrendo, es que realmente la versión de ti es cognitivamente más pobre, emocionalmente más inestable, más susceptible. O sea, eso es lo que está sucediendo. Y básicamente también te puedes conectar con versiones más avanzadas de ti, pero no las vas a ver en segunda persona, sino en primera persona. Te vas a convertir tú en ellas. Y seguramente las veces en las que te has conectado como viajero astral en un viaje espectacular, probablemente lo has hecho con una versión avanzada de ti. Te has metido en ese cuerpo y dices, wow, qué espectáculo. Y luego a lo mejor lo has intentado otras veces y no lo has conseguido. Eso puede pasar fundamentalmente porque conectas con un fractal más elevado que en el fondo también eres tú.
O sea, normalmente la comunicación no será en segunda persona. No me encuentro a otro Robert. Alguna vez me lo encuentro, pero no es lo habitual. Es mucho más estable que tú te conviertas en él y cuando te conviertes en él, tu mente sabe lo que su mente sabe. O sea, que yo adquiero todo el conocimiento que tiene y es mucho más estable pasármelo así que en una comunicación. Yo entro allí, de repente sé todo lo que él sabe, él entra en mí y sabe todo lo que yo sé. O sea, que es una manera muy estable de pasar información y que además sea lo más fidedigna posible. Claro, a veces también no es solo evolucionado, sino que quizás te encontrás con otro Robert que quizás, no sé, le ganó el ego o le ganó la ira o la impotencia, o decís, bueno, yo no quiero caer en esto, no quiero quizás que uno no pueda hacer nada, es como que el rencor y decís, bueno, es como que tomás esas herramientas que por más que no evolucionó, bueno, uno se empodera y va por otra línea de tiempo. Claro, te puedes conectar con otra versión más involutiva, más fracturada, más frustrada, y bueno, si te conectas con ella también tienes la oportunidad de ayudarle. Si yo me conecto con esa versión que está más empobrecida y consigo dar una respuesta más genuina, más amorosa, más evolutiva, más espiritual dentro de esa proyección astral, pues esa otra versión de mí se va a sentir beneficiada y a lo mejor se despierta con una cierta inspiración. Vete a saber, o sea, todo lo que hacemos por nosotros o por otros, siempre repercute positivamente finalmente en nuestro avatar, en nuestra conciencia, en nuestra alma o como queramos llamarlo. O sea, que todo lo que hacemos por nosotros nos beneficia siempre. Perfecto. Y volviendo un poco al tema de las elecciones acá, bueno, en Argentina, que en octubre viene como un gran cambio, ¿no? Que justamente, bueno, hay un montón de profecías que hablan del tema. ¿Vos cómo ves por ejemplo, al candidato ahora, que no es Milei, ¿no? Pero hay varios, ¿vos lo ves como que va a ser va a ser como marioneta o puede llegar a ser un gran cambio? O sea, porque puede seguir todo igual, como que al final termina todo rendiendo, digamos, al mismo, sí, a la misma agenda, o realmente se puede desde adentro poder generar esa resistencia. Me extrañaría mucho que los que entran por la vía política tengan capacidad de cambio. O sea, tal vez el ideario político, en este caso de Milei, que creo que es libertario, ¿verdad? O sea, que es desde este punto, tal vez quiera hacer cosas, pero luego se va a dar cuenta de que no puede hacerlas. O sea, incluso pudiendo llegar a ese nivel, yo creo que simplemente no le van a dejar. Tal vez él sea honesto, no he analizado demasiado su figura, aunque normalmente por lo que dice la propia masonería, si alguien ha llegado a cierto punto de relevancia es porque ellos lo han permitido. Y si lo han permitido será porque o han hecho un pacto con él o lo tienen amenazado o lo tienen sobornado. Pero de una manera o de otra, yo lo que entiendo es que el margen de maniobra que tienen es mínimo y que no se pueden desviar de los puntos centrales de la agenda. Que si bien pueden fingir que se oponen, si bien pueden abrir o hacer algunas mejoras en algunos puntos muy concretos, los otros tienen que tragar sí, o si no serán expulsados y eliminados por lo civil o por lo criminal, pero de una manera o de otra no pueden persistir dentro del sistema en una posición tan importante. Yo no digo que dentro del sistema en posiciones menos importantes, que no están tan monitorizadas, que no están tan observadas y controladas por ellos, no se pueden hacer cosas. Por eso todos los que son funcionarios, profesores y demás, esos sí que pueden hacer una verdadera resistencia desde dentro. Pero las personas que están en los puestos más importantes están colocadas a dedo o están controladísimas. Entonces, a mí me extrañaría, o yo no pondría, de hecho, muchas esperanzas en un presidente porque no le van a dejar. Es que aunque quiera no lo van a permitir. Claro, asumo que sea un caballo de Troya, pero es lo mismo, porque en lo que es el poder, o sea, está... Claro, como que diga todo que sí, por ejemplo, y que después a último momento obviamente se pueda revelar, lo que pasa es que obviamente que es una inteligencia que no humana, o sea, va más allá. Entonces... Es que no puede hacerlo, o sea, aunque quiera, insisto, vale, pues nos presentamos cualquiera de nosotros, hacemos, venga, la gente que sea considerada por el público los menos susceptibles de disidencia controlada, y bueno, pues los que coja el público, estos, venga, los ponemos ahí y no van a poder hacer nada. Es que cuando vean los límites que hayan allí, que les hacen la cama, que los otros parlamentarios tampoco le dejan, porque incluso aunque uno gobierne, luego tiene que rodearse de asesores, hay gente importante, magnates, que te van a hacer la vida imposible. O sea, el presidente no manda, o sea, la capacidad de poder decisorio y ejecutivo que tiene un presidente realmente es mínima. En la práctica, tal vez en la teoría puede parecer que puede decir lo que quiera, pero no puede. Para empezar, porque alguien le ha colocado allí. Entonces, los que le han colocado en un momento dado le pueden quitar.
Vivimos en un sistema donde los medios de comunicación tratan de personalizar muchísimo como si la figura del presidente decidiera algo. O sea, ¿alguien cree, por ejemplo, que la administración Biden, Joe Biden, manda algo? Es un caso muy notorio donde es evidente que no. O que Vladimir Putin es el que ha entrado en guerra con Ucrania. Claro, todavía hay gente que piensa esto, que es un ser humano que unidireccionalmente, como es el presidente del gobierno, toma decisiones y dice lo que quiere hacer. Eso en la práctica parece poco sensato, parece poco lógico teniendo en cuenta cómo funcionan las relaciones humanas, en las cuales todo se decide por mayorías, por cohesión, por potencia, y por lo tanto, un tipo solo, ¿cómo va a doblegar a 20 que están en contra? El presidente hará lo que diga el partido y los que mandan en el partido. Punto y final. Como mucho es la cara bonita o la cara carismática que representa al partido para aglutinar voto y para dar los discursos y llevarse las hostias. Pero desde luego no es el que toma las decisiones. El político es un actor que representa unos ideales, o mejor dicho, un ideario. Pero a partir de ahí, que él mande, él no manda un carajo. Por eso digo que aunque realmente se lo crea, digo, ya, pero tú no mandas. Y en el momento dado que él pase lo que sea, te quitamos de medio de mil maneras. O te contamos un escándalo, te montamos una moción de censura, te pegamos 4 tiros. No hace tanto al de Japón, a uno de Japón le pegaron unos 4 tiros en la calle y punto. O sea, a un presidente del gobierno, 4 tiros y muerto. Ya está. O No tiene reemplazado, problema. ¿no? Como un clon. Y nadie se dio cuenta. O reemplazado por un clon, total. Anda que no hay primado negativo en series y películas y demás de humanos sintéticos que reemplazan a, bueno, de androides sintéticos que reemplazan a seres humanos. Pues esto está a orden del día. No sería tampoco de extrañar que se consiguiera hacer para 4 escenas o para 4 historias. Tampoco sería imposible. Y, sí, ¿qué hacer ante eso, no? O sea, con esto de decir, bueno, obviamente que el pueblo es el que tiene, ¿no? La resistencia al poder, qué hacer desde uno, ¿no? Ante todo este sistema que uno quiere cambiar. Ahí hablan del hombre gris, que es como alguien que no, que está en las profecías de Paravicini, que dice que obviamente no va a ser de la política y justamente viene con este gran cambio donde en realidad él no va a querer asumir, pero el mismo pueblo hace que realmente tome como el poder, pero no a nivel político, sino de ordenamiento del país. Bueno, habrá que verlo esto. Yo insisto que para los grandes cambios tiene que haber primero un cambio de mentalidad y todavía ese cambio de mentalidad se está haciendo. Entonces yo no lo veo inmediato. Para que haya cambios sustanciales y radicales en política hace falta un cambio de mentalidad que todavía está un poco lejos. Algo se ha conseguido, algo se ha hecho, pero no tanto como para cambiar las estructuras más densas que hay ahora mismo en la sociedad, que son la política y la economía. Esas dos cuestan muchísimo de cambiar y son las más lentas. Por eso tienen que empezar por caminos paralelos para que eso se pueda hacer un cambio. Entonces, primero es un cambio de mentalidad. Hasta que no hay un cambio de mentalidad total, la manera de organizar el pensamiento, de incorporar todo lo que sea el razonamiento energético y espiritual, hasta que eso no esté completamente integrado en el ser humano y el ser humano recupere su poder, porque hasta ahora tenemos a seres humanos que, si bien consideran lo espiritual, lo hacen desde el sometimiento a una entidad divina, Diosito, ayúdame y poco más, hasta que no hay una espiritualidad verdaderamente empoderadora como base de un porcentaje importante de la humanidad, no se pueden hacer cambios globales. Esto todavía queda lejos. Lo que sí que se puede hacer, como hemos dicho, es resistir y frenar. Eso sí, pero para construir y crear un cambio en la política, esto todavía nos queda unos cuantos años. Ahí ya se nos pasó el tiempo, pero esta pregunta nos pareció súper interesante que dice, David Icke dice que sabían que no lo podían matar, simplemente lo sabían en su interior. ¿Puede ser que seres más poderosos lo cuidaban? ¿A quién? A David Icke, que por eso no lo podían matar. Ah, bueno, sí. David Icke decía que él no consentía que le asesinaran. Él no lo consentía, o sea, que él no daba ningún tipo de permiso, que no consideraba esa posibilidad, que no lo aceptaba y por lo tanto él tenía una misión y bueno, pues es un decreto que es un escudo y es una forma de protección. También el hecho, una de las estrategias muy buenas que hace David Icke, es que al exponer lo más sórdido del sistema, es decir, sobre todo la parte reptiliana, él sabe que queda tan desacreditado socialmente respecto a tener esa cosmovisión que luego es muy fácil desacreditarle para todo lo demás. Claro, fijémonos que la mayoría de los que han sido retirados o eliminados han entrado de una manera muy exclusiva y profunda en la manipulación del sistema, pero no han metido el hocico en otros temas más paranormales. Entonces, lo paranormal te protege. No porque no sea real, sino porque es muy fácil para el sistema desacreditarlo. Es decir, estás loco, ya está. Por eso es un
manto de protección que algunos utilizamos. Primero porque creemos que es lo real, pero segundo también el sistema te ve menos peligroso porque académicamente estamos absolutamente fuera de juego, políticamente estamos fuera de juego y no tenemos ninguna posibilidad de prosperar dentro del sistema. Nosotros estamos completamente fuera del sistema. O sea, David Icke directamente le prohíben entrar en según qué países. Si yo quisiera, por ejemplo, pues ser profesor universitario, tener algún puesto en algún lugar, ya es imposible. O sea, yo ya he perdido completamente esa capacidad para siempre. Entonces yo no puedo prosperar dentro del sistema. Solo puede ser un antisistema y cualquiera que hable de astrología, de temas paranormales, de reptilianos, va a estar siempre fuera, quiera o no quiera. Por lo menos en el sistema actual y hasta dentro de muchos años eso no se va a transformar. O sea que podemos estar como mucho en algún lugar recóndito, pero jamás en un puesto importante. Claro. Es como también el caballo de Troya, ¿no? Igualmente como que uno piensa que no, pero en realidad si nos unimos todos, enseguida como que ganamos la batalla. Cuando hay un cambio cultural. Mm. Ahora mismo somos locos. Entonces, como somos locos, no podemos entrar en ninguna parte y sería absurdo además. O sea, nos comería el leviatán. O sea, es que no tiene ningún sentido. Sería un suicidio. ¿Para qué vamos a suicidarnos? No queremos ser mártires. Entonces, aquí el objetivo es poco a poco ir introduciendo todas esas ideas, ir desmontando las otras y sobre todo, para mí lo más importante, que la gente investigue, se empodere, se haga autosuficiente energética, espiritualmente, intelectualmente, socialmente, políticamente, que se autogobierne, que se conozca, que descubra sus talentos, porque entonces es mucho más fácil que tengamos un verdadero poder de negociación dentro de ese mal llamado pacto social. O sea, ahora mismo no tenemos nada con qué negociar con toda esa gente que gobierna y por lo tanto ellos dirán, bueno, ¿y por qué me voy a quitar yo de en medio? Digo, bueno, pues habrá un momento en que no te quedará otra que quitarte de en medio, pero todavía no ha llegado ese día, aunque le quede cada día un poco menos. Ay, sí, para mí que mira, 1060 personas todos acá diciendo Robert presidente. Pero realmente yo creo que estáis en este marrón, por Dios. Ay, no, sí, se viene un gran cambio y bueno, así que bueno, gracias a todos ahí, que no llegamos a leer todas las preguntas, pero bueno, yo creo que estuvimos tocando así como un popurrí de temas, así que bueno, te agradecemos infinitamente. Sí, Bruno, como Robert, siempre. por tu espacio, por tu generosidad, sabes que te amamos y bueno, que estamos acá, gracias. Y viva los antisistemas, como dicen ahí, fuera de la Matrix, a vencerlo, acá como el virus. Exacto. Por supuesto, viva los antisistemas, porque en un sistema corrupto la única posibilidad de ser digno y coherente es estar fuera de él o por lo menos contra él. Bueno, gracias, Robert. Te abrazamos fuerte. Y gracias a todos ahí los que se conectaron, ahí lo dejamos guardado. Abrazo inmenso. Chao, que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chao. Ahí lo dejamos guardado.